Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde, por favor, en el libro de Colosenses. El domingo que viene, este domingo, por el favor del Señor, si nos presta la vida, vamos a estar meditando en el libro de Colosenses. Son 4 capítulos también. 4 capítulos también. Libro de Colosenses, ¿verdad? Es bonito, hermanos, y yo les animo, mire, cuando le toca a usted un capítulo, escúchelo, léalo, medite en él, ¿verdad? Y piense qué es lo que el Señor le puede dar de ese capítulo. Hay muchas verdades en la palabra del Señor. El domingo me estaba diciendo un hermano que a él se le hace hermoso, ¿verdad? La palabra de Dios, porque de un versículo uno puede aprender muchísimas cosas. Y es cierto, uno puede leer un versículo y el Señor le habla de una manera, vuelve a leer ese versículo y el Señor le habla de otra manera. Es infinita su palabra, ¿verdad? Pero no nos cansemos, hermanos, realmente de buscar al Señor en oración, no nos cansemos de servirle, ¿verdad? Y no nos cansemos mucho menos de escuchar su palabra. Vivimos en días donde la apostasía es fuerte, hermanos, fuerte, ¿verdad? La gente ya no quiere atender a la iglesia, prefiere hacer otras cosas y bueno, que el Señor nomás tenga misericordia sobre nosotros. Salud, Dios les bendiga. Vamos a abrir ahí entonces nuestras Biblias, hermanos, en esta tarde. Espero que el Señor ha sido bueno con usted, ¿verdad? Siempre es bueno, pero haya colmado esta semana nuestros días de bendiciones. Vamos a leer los primeros del versículo 3 al verso 14. Vamos a leer desde el verso 3 al verso 14, por favor, hermanos. Versículo 3 al verso 14. Y vamos a sacar algunas verdades de aquí en esta tarde, no todas, pero algunas. Verso 3, sígame con su vista, por favor. Este es el apóstol Pablo dando gracias a Dios por el nuevo nacimiento de nuevos cristianos en esta iglesia de Colosas. Y Pablo le agradece al Señor por la nueva vida de estos hombres, porque cada vida, hermano, que se entrega al Señor es una oportunidad para todos. Cada vida que se rinde al Señor es un instrumento en las manos del Señor. También puede ser un instrumento en las manos de Satanás, ¿verdad? Si nosotros no nos cuidamos. Verso 3, sígame, dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortaleceos con poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre,
Hay muchas verdades, hermano. Pudiéramos simplemente ir versículo por versículo, sacando verdades de este pasaje de Escritura, pero no se me hace justo. Este capítulo le tocó a un hermano a una hermana, y vamos a estar meditando en él este próximo domingo con el favor de Dios por la tarde, ¿verdad? Y vamos a ver qué Dios le da. Yo no voy a desglosar, no voy a explicar verso por verso como me gustaría, porque es muy rico en conocimiento y en verdades prácticas para nuestra vida. Yo me quiero enfocar, quisiera usar este pasaje de Escritura para hablarle de 3 cosas. Yo titulé a mi lección en esta tarde las 3 necesidades más importantes para toda nueva criatura. Las 3 necesidades más importantes para toda nueva criatura. Pablo, mis hermanos, vamos a orar, pedirle a Dios en una breve oración que nos hable. Señor, ayúdanos. Ahora llegamos, creo yo, Señor, al propósito por el cual hemos venido. Claro que es para alabarte, Señor, claro que es para cantar alabanza, Señor, porque sabemos que te agrada ser alabado con nuestros cantos, con nuestros labios. Pero, Señor, el canto solo prepara nuestro corazón para tu palabra, para la predicación. Y hemos llegado a ese punto, Señor. Te ruego que por favor tu Espíritu Santo con poder me use en esta tarde, que me ayudes a ser de bendición a todo aquel que quiere aprender. Señor, levanta nuestro ánimo, danos gozo en esta tarde al saber que hemos venido a hacer algo que te agrada, porque tú estás en esta reunión, tú te juntas con nosotros, tienes comunión a través de tu palabra, los unos con los otros, Señor, nosotros contigo. Bendice, por favor, Señor, en esta tarde el mensaje de tu palabra en Cristo. Amén. Cada vez vemos más, hermanos, la decadencia en la vida del cristiano. Cada vez vemos más cómo si no tenemos cuidado, nuestro deseo de servir al Señor sí se puede opacar, sí se puede ir desvaneciendo poco a poco, aún incluso sin que nosotros nos demos cuenta. Pablo está agradecido en este pasaje de Escritura. Es imposible no ver que Pablo está agradecido por el nuevo nacimiento de nuevos cristianos. La iglesia de Colosas había sido establecida por este hombre llamado Epafras. Este hombre había conocido a Pablo, y el Evangelio, tenemos que recordar que el Evangelio era algo nuevo en aquella época. Y los apóstoles eran el fundamento, o sea que ellos eran a quien toda persona, a quien todo predicador recurría a ellos para informarles de que el trabajo del Señor se estaba haciendo en otras partes, que lo que ellos estaban sembrando estaba dando su fruto en otras partes, a pesar de que ellos no estaban ahí presentes. Epafras fue compañero del apóstol Pablo, puesto que lo menciona como un colaborador de él. Estuvieron juntos predicando la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios. Pero este hombre Epafras, sin duda que tuvo un deseo por ayudar a la gente de esta región de Colosas, en Asia. Y se estableció una iglesia, y esa iglesia predicaba con mucho fervor. Yo puedo creer, hermano, que este pastor, este hombre llamado Epafras, predicaba la palabra de Dios lo mejor que él sabía. Acuérdense que no tenían toda la Biblia escrita, ellos solamente conocían lo que los apóstoles habían predicado, y el único mensaje que se predicaba día tras día era a Jesucristo para salvación. Era el único mensaje, era el único tema que tenían, puesto que los apóstoles era el mensaje que estaban llevando de la resurrección de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Hermanos, si eso hubiera sido todo el mensaje que nosotros hubiéramos recibido en nuestra vida, valdría la pena, porque eso es lo único que nosotros necesitamos.
saber que tenemos un Salvador, saber que tenemos un ser que nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Nos ha hecho unas nuevas criaturas, como dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Somos nuevas criaturas en el Señor. Ahora, como nuevas criaturas, a Dios le interesa, se preocupa. Él piensa por sus hijos. Él no cría hijos, mis queridos hermanos, y los abandona a las circunstancias de la vida. No, Dios, eso es lo maravilloso y lo más grande de Dios, hermano, de que Dios tiene un propósito para todas nuestras vidas, para todos nosotros. El propósito de Dios, más bien el poder y la grandeza de Dios se revela en que Dios tiene un propósito para cada uno por individual. Fíjese, Pablo en un tiempo él pensó que su llamado era a los judíos, hasta que se dio cuenta que no era a los judíos. Entendió que Dios no lo quería para que predicara a los judíos. Ya Dios les había dado bastante gente a los judíos, pero los gentiles no tenían a nadie. Y Dios había escogido a Pablo con un propósito diferente con el cual escogió a Pedro. Pedro, el Señor lo escogió para que fuera luz a los judíos, y Pablo fue escogido, hermanos, para que fuese luz a nosotros como gentiles. Y el mensaje del apóstol Pablo era el mismo mensaje que este hombre llamado Epafras predicaba, sin duda, con mucho vigor, hermano, con mucho ánimo, para que las almas se convirtieran, para que las personas se convirtieran, para que vinieran a los pies de Cristo. Pero no solamente eso, hermano, porque el Evangelio no solamente es poder para salvación, pero el Evangelio también, hermano, es poder para crecimiento, para crecer. Yo le dije, hermano, que Dios no cría hijos para dejarlos a la voluntad de las circunstancias. No, mis queridos hermanos, tenemos un propósito en esta vida. Y debemos de alcanzar ese propósito. Debemos de alcanzarlo. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene para todos nosotros? ¿Cuál? Bueno, eso lo podemos ver, hermanos, ponga una marca aquí, pero si retrocede un par de libros atrás, en Efesios capítulo 4 se va a dar cuenta cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que le conozcamos. Pero escúcheme bien, hermano, escúcheme bien. Esa frase que yo estoy diciendo tiene algo muy importante. Usted puede conocerme a mí, al pastor, pero yo no tengo mucho. Yo no soy famoso, yo no tengo seguidores, no tengo fortuna, vivo mi vida muy sencilla, muy simple, al igual que la de cada uno de ustedes. Entonces, si usted me conoce a mí o no me conoce, pues no se pierde de mucho, no se pierde de nada en sí, ¿verdad? Porque soy una persona ordinaria. Pero ¿qué si usted conociera, hermano, escúcheme bien, qué si usted conociera al presidente de los Estados Unidos? ¿Qué si uno de sus mejores amigos fuera un gran diputado, un gran senador de los Estados Unidos o de cualquier nación? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Ah? ¿Se ha dado cuenta que en este mundo, hermano, cuando una persona conoce a otra persona que tiene influencia, porque la influencia es poder? Síganme, hermano, no me pierdan, hermano. Estamos hablando del crecimiento, del conocer a Dios, de que la voluntad de Dios es de que le conozcamos. Si usted me conoce a mí o no me conoce a mí, no pierde nada, no se pierde de nada. Pero si usted conoce a una persona que tiene gran influencia, hace un tiempo, varios años atrás,
se congregó poco de tiempo en nuestra iglesia un hombre que se dedica al negocio de la comida. Tiene un par de restaurantes, ¿verdad? Y una vez fuimos, y digo fuimos porque éramos como 2 o 3 hermanos, y fuimos a visitarlo, fuimos a saludarlo. Él es el dueño del restaurante. Nos recibió de maravilla. Siéntense. ¿Quieren comer algo? ¿Quieren tomar algo? Le habló al mesero inmediatamente. El mesero de inmediato vino y tráiganles algo de tomar. ¿Qué quieren de tomar? Es el dueño. Es el dueño del restaurante. Nosotros nos sentíamos privilegiados. Ahora no íbamos a comer, obviamente. No íbamos a comer, simplemente íbamos a hacerle una visita. Queríamos preguntarle algo. Pero la atención por la influencia que nosotros teníamos para con él. ¿Quieren comer algo? No, estamos bien. No, de verdad, con confianza, lo que quieran. Lo que quieran. ¿A quién no le gustaría ser tratado? Hermano, cuando tú vas al doctor, ¿no te gustaría que el doctor fuera tu mejor amigo? Que le hablaras de tú y no tuvieras que hacer una línea de 4 o 5 horas para que te vea la enfermera. ¿No te gustaría llamarle después de las 6 de la tarde y decirle: hey Arturo, hey fulano, tengo un dolor ¿qué? ¿Puedes venir a ver qué es? Ah, ok, ahorita voy. ¿Cómo te sentirías, hermano? Mira, quiero que me entienda, hermano, porque esto tiene que ver todo con el conocer a Dios. Ya te dije, tú puedes conocer a una persona ordinaria como yo, pero es algo muy diferente cuando tú conoces a una persona extraordinaria. ¿Entiendes? Hermanos, ¿me entienden? Ahí es donde está la verdad del mensaje en esta tarde. Que cuando tú conoces a Dios, bueno, Dios te conoce, pero cuando tú conoces a Dios, hermano, no necesitas a nadie más. Pero se puede ver el cristiano que conoce a Dios. Se puede ver al cristiano que tiene conocimiento de su Dios, porque tiene seguridad, porque tiene confianza. Amén. Ahora yo te pregunto en esta tarde, si me estás prestando atención, hermano, ya captaste la idea, y es la mejor verdad que te puedo explicar. Cuando tú conoces a Dios, no necesitas a nadie más, porque Dios lo llena todo. La Biblia dice que estamos completos en Él, completos, no nos falta nada. Tienes una necesidad de enfermedad, tienes un médico a quien puedes clamar en cualquier momento. Mira, hermano, no todos los milagros de sanidad las hace Satanás, los produce Satanás, no, hermanos. A veces nosotros, por nuestra ignorancia y por nuestra falta de fe, otros cristianos nos dan tremendos ejemplos. No todas las sanidades, hermano, las efectúa Satanás, y tampoco todas las sanidades las efectúa Dios. Esa es una verdad, es como un cuchillo de doble filo, es cierto. Pero para aquel que conoce a Dios, hermano, ¿para qué? Yo recuerdo hace algún par de años les conté una historia, hermano, de un misionero que se fue a las sierras de Michoacán a visitar a un pastor, y el pastor, junto con toda la gente que vivía en las sierras, estaba perdiendo su cosecha porque no había llovido. Y estos hermanos se pusieron a orar, y adivinan que llovió. Pero eso no fue el milagro que llovió. El milagro fue que solamente llovió en las parcelas de este pastor. Y obviamente la gente pensó que era brujería, lo querían matar. Para nosotros, quizás digamos nosotros, hermano, eso es algo que es difícil de creer. Bueno, pero para el que conoce a Dios, no, hermanos. Ya te dije, yo creo con todo mi corazón que no todos los milagros los produce Dios. Yo sé que hay ciertos milagros que Satanás produce,
pero no todos los milagros los produce Satanás. Hay milagros que sí son para los hijos de Dios. O ya se nos olvidó, hermano, que el Señor nos dice en Jeremías: clama a mí y yo te voy a responder. Isaías dice: se ha cortado la mano del Señor. A Ezequías el Señor le dijo: ¿por qué envías a hombres a buscar, a pedir consejo de un Dios falso, que no hay Dios en Israel? Hermanos, no todos los milagros los produce Dios, es verdad, pero tampoco no todos los milagros los produce Satanás. Hay milagros que son genuinos. El apóstol Pablo dijo, hermanos, él dijo que sabemos a quién servimos, porque Él es poderoso. Si tú quieres creer que son fábulas, que son cuentos, que cómo crees que nada más en cierto lugar va a llover, bueno, yo he visto, y yo creo que tú también, hermanos, yo me quedo maravillado cómo el Señor hace que llueva simplemente en una parte y en otra parte está soleado, y de aquel lado está lloviendo. Yo lo he visto con mis propios ojos. A mí nadie me puede decir que no. Esas son las maravillas del Señor, hermano. Dios lo puede hacer. Tú puedes ver, en un lado está el cielo oscuro y del otro lado está saliendo un arco iris porque está soleado de este lado. Es increíble la manera en cómo Dios trabaja. Pero sabes que solamente los que conocen a Dios, así como te puse ese ejemplo, que tú me puedes conocer a mí, pero no pierdes nada ni ganas nada. Pero tú conoces a un hombre de influencia, a una persona de influencia. Oh, hermano, tú lo cuidas, porque sabes que esa influencia te puede servir de mucho. Hay personas que conocen otras personas en el gobierno, en oficinas de gobierno, conocen abogados, Yo tengo un amigo que es doctor, desgraciadamente está en las sierras de San Luis, por allá se fue a predicar, ¿verdad? Pero es doctor en medicina. Es increíble, hermanos. Entonces, cuando tú puedes conocer personas ordinarias que tú dices, bueno, qué bendición que somos amigos, pero en realidad en un problemón no me puede sacar para nada. Pero si tienes un amigo que tiene bastante influencia o bastante dinero, tú sabes que es más seguro que te va a poder echar la mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene los recursos, hermanos. ¿Y por qué? ¿Lo haría con cualquier persona? No, solo con sus conocidos. Hermano, una vez más, si tú logras captar esa verdad, te darás cuenta que si conoces a Dios, no necesitas a nadie más, porque en Él estamos completos. Pero para conocer a Dios, hermano, es donde se necesita la perseverancia, se necesita el trabajo, se necesita la constancia, el esfuerzo. Que no creas que nada más es decir, ya soy salvo, ya Dios está de mi lado, ya Dios va a hacer todo para mí. No, porque hay muchas cosas que tú y yo ignoramos. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Te dije que conocer a Dios, que Dios tiene un propósito para nuestra vida, aparte de conocerlo. Mira lo que dice en el capítulo 4 y el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. Los santos somos tú y yo. La palabra perfeccionar significa madurar, hacer crecer. Eso es lo que significa, hacer crecer. Entonces, los apóstoles, los profetas, según el verso 11, los evangelistas, los pastores y los maestros, nosotros los ministros, hermanos, tenemos una tarea: hacer crecer a los santos. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado, hacer crecer a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes, nosotros, todos. Somos los santos. Entonces, mi trabajo, hermanos, según la voluntad de Dios, puesto que conozco esa voluntad, es de que yo les ayude a crecer. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Luego dice el verso 12,
para la obra del ministerio. Dios quiere que crezcas para que tú no solamente le conozcas a Él, pero le sirvas en su obra. Para que seas un instrumento útil para su obra, hermano. Útil al Señor. Hermanos, es un gozo servir al Señor. Es un gozo. No entiendo por qué a veces venimos todos apagados, como si viniéramos a un funeral, hermanos. No venimos a un funeral, hermanos. Venimos a servir a un Dios vivo y verdadero. Por eso es importante el ánimo de la obra del Señor, hermano. Cualquier cosa que hagamos. Ayer un hermano, ayer, vino un hermano, ¿verdad? Que andaba quitando el bosque de ahí. Digo, qué bendición, hermano. Ya me mandó una foto en la tarde. Dice, bueno, mire, pastor, fue todo lo que alcancé a hacer. Qué bendición, hermano. Gracias, se agradece. Pero, hermano, con ánimo, hermano, porque servimos al Señor. Hagamos a un lado ya la crítica, hermanos, la amargura, el que no hacemos nada. Pues con ese ánimo nunca vamos a hacer nada. Pero, hermano, gracias a Dios que Él tiene un propósito para nuestra vida. Gloria a Dios. Dice, para la obra del ministerio. Entonces, el pastor está puesto en la iglesia para ayudar a crecer a los santos que somos nosotros. ¿Para qué? Para que sirvamos en el ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo, dice el final. Verso 13, mira. Verso 13. Hasta que todos, pastores y no pastores, pastores y oyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene, que crezcamos, y crecer significa conocerle más. Eso es lo que significa crecer. Crecer significa conocerle más. Yo estaba preparando este sermón hace varias semanas. Yo siempre batallo, digo, no sé cómo titular mis sermones. Y me puse a pensar en una frase y yo dije, acercarnos a Él. Pero ¿qué significa acercarnos a Dios? ¿Qué significa? Y después se me vino a la mente, ¿verdad? Pues acercarnos a Dios, hermanos, significa conocerle más. Yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces más a tu esposo hoy que el día que te casaste? La respuesta es simple, sí. Porque cuando tú te casaste con él, solo conocías algunas cosas. Te casaste no sabiendo si iba a cumplir su palabra o no. Te casaste no sabiendo cómo les iba a ir. Pero ahora han pasado los años y ahora ya te diste cuenta que sí ha guardado su palabra, sí ha cumplido su palabra, sí ha visto lo que más ha podido. Amén. Y Él ha visto lo mismo de ti. Cuando Él se casó contigo, también tenía sus dudas, al igual que tú. Irá a ser floja, sabrá cocinar, sabrá hacer esto, sabrá cuidarme aquí, sabrá esto. Todas esas dudas, porque no se conocían. Pero estoy seguro que ahorita tú harías todo lo posible por ayudar a esa persona que tú amas. Amén. Porque ahora le conoces y eso cambia todo. Ahora le conoces, ahora sabes cómo es. Hermano, una vez más, si esa verdad pudieras agarrarla, pudieras meditar en ella, conocer a Dios, acercarme a Dios. Acercarme significa conocer más a mi Dios. Si yo logro conocer a Dios, ¿para qué necesito más? ¿Para qué? Sigue diciendo, hermanos, mire la meta, el propósito que Dios tiene para nosotros. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de... Porque entre más nos esforzamos nosotros, hermano, más conocemos a Dios. Más conocemos. Santiago fue el que dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En pocas palabras, conoce a Dios más y vas a conocer quién es Dios.
No tengan temor, hermanos, de Dios. Una vez más, hay que servirle con gozo, con alegría, hermanos. No estamos sirviendo a un Dios perverso, malvado, malo. Estamos sirviendo, hermano, al ser que nos ama más que cualquier otro ser en esta vida. Más. Es el Dios que dio su vida por nosotros. Volvamos a Colosenses, hermano. Yo les dije que hay 3 cosas que quería compartir con ustedes en esta tarde. Probablemente una. Sin duda, cuando leímos estos pasajes de escritura, el apóstol Pablo estaba preocupado por el crecimiento de estos nuevos cristianos de la iglesia de Colosas. Él sabía que estaban recién nacidos, que eran unos bebés en Cristo. Y qué bonitos son los bebés, ¿verdad? Pero requieren mucho cuidado, ¿cierto? Pero hay 3 cosas básicas, indispensables, que no pueden faltar en la vida de un ser humano, especialmente de un recién nacido. Les dije que Pablo estaba preocupado, y hermanos, ¿y qué padre no se preocupa por el crecimiento de sus hijos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos, sin duda, tenemos hijos. Algunos ya grandes, algunos todavía en una edad todavía pequeña. Pero la edad más importante, sin duda, es la edad de un bebé. ¿Por qué? Porque un bebé necesita, por necesidad, necesita la ayuda de alguien, ¿verdad? Las 3 necesidades más importantes para toda nueva criatura, para todo hijo de Dios, son las siguientes. Número 1 es el comer. Todo bebé necesita comer, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, amén. Todo bebé necesita comer. No es que quiera, es una necesidad. Es más, los bebés comen cada 2 horas, ¿cierto? Y es increíble, porque comen hasta dormidos. Tienen la mamilota en la boca y están dormidos. Y nomás de repente le dan unos 2, 3 jalones a la botella, ¿verdad? Y dormidos. Qué curioso. La necesidad número 1 que toda nueva criatura, hermano, tiene es el comer. Necesidad número 2 es respirar. ¿Tú sabes por qué el doctor le da una palmada, una nalgada a los niños? Es porque les cae bien mal, ¿verdad? No, hermanos, es para que sus pulmones comiencen a trabajar por sí solos. ¿Por qué? Porque un niño, si no respira, se muere. Y por último, hermanos, ¿sabía que el movimiento, el moverse, es parte de la vida, es parte de la necesidad primordial de una persona? Miren, si no, cálele. Ustedes que van de viaje a veces, hermano, en viajes largos de hora, ¿no se le entumen las piernas después de 5 horas? Usted se baja del carro y empieza, ay, se me durmió. Porque no sé, ¿qué pasó, hermana? También, ¿verdad? Yo de 35 horas, hermano, ya los pies. Ya no siente uno los pies, ¿verdad? Ya no siente nada. Hermanos, está comprobado clínicamente que una persona, ¿por qué creen que los doctores siempre, todo doctor que usted vaya a ver, le va a recomendar el ejercicio? El ejercicio. Te tienes que mover. Tienes que moverte. Número 1, hermanos, yo les dije que la necesidad más importante para un bebé es comer. Comer. Miren, en lo natural sabemos
Vamos a hacer una comparación entre lo natural y lo espiritual, ¿sale? Lo natural es lo que nosotros vemos cotidianamente. Un bebé en lo natural no tiene que hacer nada para nacer. ¿Sabía eso? El bebé no cooperó en nada para su nacimiento. No tuvo que hacer nada. El bebé no hizo nada. Solo se atuvo a las consecuencias de salir a este mundo y ya. Fue expulsado porque muchos bebés ni quieren dejar el vientre de la madre. Porque están tan cómodos. No hay lugar más protegido y más cómodo para un bebé que el vientre de su madre. Por eso los hijos, hermanos, por eso los hijos siempre van a ser más allegados a las mamás que a los papás. A veces a mí sí me da un poco de celos con mis hijas, ¿verdad? Porque mis hijas buscan a su mamá. Y tanto que me esfuerzo por amarlos y darles tiempo y todo eso. Y estas ingratas a veces no, ni siquiera, ¿verdad? Todo es mamá, mamá, mamá. Y papá nada. Pero llegué a la conclusión, hermanos, que esa es la bendición que Dios le da a una madre. Por eso una madre sufre más que un padre. El papá no, obviamente, no hace más que desvelarse, quizás una noche, aguantar insultos de la esposa, pero es todo. Pero los dolores, las incomodideces desde, ¿qué será, hermanas? Desde los 4 meses en adelante, 6 meses en adelante. Desde que empiezas, bueno. Ya viste, William, ¿verdad? Desde que empezaste. William no sabe qué onda, ¿verdad? William se queda bien como, ¿qué dijo? ¿Qué está hablando el pastor? No me echa perfume porque me mareo. Hermanos, pero esa es la razón por la cual, mire, Dios le dio un amor a las madres y un grado de amor que no lo obtuvieron los padres, ¿verdad? Nosotros amamos a nuestros hijos, no nos malentiendan, amamos a nuestros hijos incondicionalmente y hacemos todo, pero estoy hablando de que todo ser humano se da cuenta que hasta a veces lloramos más cuando muere mamá que cuando muere papá. Nos duele más, es que hay algo dentro. Por alguna razón el Señor nos conectó directamente a nuestra madre. Estamos conectados, a través de ella comemos, a través de ella sentimos, porque cuando una madre se pone triste, la criatura lo siente, está conectada. Y esa criatura empieza a comer desde el vientre de la mamá, ¿verdad? Parte de los nutrientes que la madre come antes de que nazca la criatura van a través del ombligo, del cordón umbilical a la criatura y se nutre estando dentro. Pero ya cuando nace, ese bebé necesita ¿qué? Comer. ¿Qué necesita? Comer. Pero yo sé, hermano, como todos buenos padres, le damos de comer una vez a la semana a nuestros hijos, a los bebés recién nacidos. Acabamos de decir que cada 2 o 3 horas comen, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Y no con razón el apóstol Pedro, ahora lo voy a pasar al lado espiritual, ¿ok? Ya vimos el lado natural de un bebé en lo natural. Ahora en el lado espiritual, ahora usted y yo somos los bebés. 2 Corintios 5:17 dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo aquí en este capítulo está diciendo que él daba gracias a Dios porque estos hombres habían recibido el Evangelio, habían recién nacido. Pero ahora Pablo oraba para que estos hombres se nutrieran, comieran el alimento espiritual que Dios nos da. Esa es la razón por la cual, hermanos, nuestras iglesias están llenas de niños, de bebés que necesitan ser alimentados semana tras semana. El problema, hermanos, es de que se alimentan solamente de leche, puesto que hay 2 tipos de alimentos para toda criatura. Cuando un bebé recién nace, ¿qué se le da? No se le da alimento sólido, se le da leche.
porque es lo único que puede consentir su estómago y sus órganos. La leche. No le puede dar un pedazo de carne, no le puede dar un pedazo de tortilla, tiene que ser leche. Pero ese niño pasan 2 o 3 meses y ya la leche va haciendo su efecto en sus huesos, se va estirando, va creciendo, y de repente, hermano, llega a los 6, 7 meses y las madres aventureras, aquellas aventadas, empiezan a hacer sus sopitas de tortilla con frijol, ¿verdad? Sí, algo suavecito para que el bebé que siga, porque tiene que haber una transición, de la leche a lo sólido. Miren lo que dice, vamos a ver 2 textos, hermanos, rápidamente, ni siquiera cubrí el de la comida. Vamos a Hebreos capítulo 5, por favor, y el verso 11. Hermanos, mientras no crezcan los bebés, mientras no dejen la leche espiritual, nunca vamos a poder avanzar realmente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es difícil, hermano, querer hacer la obra del Señor con puros bebés. Es difícil. Es entendible que un bebé en lo natural tenga que comer leche, tenga que beber leche. Eso es natural. Es natural, hermano, que un recién convertido venga allá de vez en cuando. Es natural, es un bebé, no sabe. Este domingo viene, falta 2, 3 domingos, vuelve a aparecer, se desaparece, vuelve a aparecer. Es un bebé, no sabe lo que hace. Pero ya una persona, hermano, que ha crecido, que ha comido el alimento sólido, comportarse como un bebé. Es lindo tener bebés en lo natural pequeños, hermano. Son chistosos, son agradables, pero imagínense, hermano, un bebé de 30, 40 años. Es terrible, es triste, hermano. Por eso las iglesias no crecemos, porque a un bebé le enfada todo. El ruido le enfada, el grito le enfada, todo le incomoda, le duele poquito el estómago y empieza a chillar, ¿cierto o no? Le habla uno fuerte a un niño pequeño, llora. Son niños, hermano. Pero muchas veces como cristianos, a veces nos comportamos así, como bebés. Y Pablo dice lo siguiente, dice verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a un último pasaje, por favor, 1 Corintios 13, porque es aquí Pablo donde exhorta al cristiano a que dé un paso, hermanos, a que dé un paso adelante, por el amor de Dios. Y yo sé que estoy hablando, hermanos, y espero yo sé. Mire, este mismo mensaje probablemente lo voy a predicar el domingo, porque hay muchos otros hermanos que deben de escuchar esto, hermano. Deben de escuchar. Dios nos salvó con un propósito, y si no estamos caminando ese propósito, hermanos, la tarea se hace más pesada. Más pesada. Yo me recuerdo, hermanos, cuando estábamos pequeños, mi mamá tenía que ir a traer agua a una barranca que estaba un poco retirado de mi casa. Y mi mamá, ella fue una mujer acostumbrada al trabajo de rancho, a la carga y a todo eso, a cargar leña. Ella viene de esas raíces donde cargan leña, cargan a los chamacos atrás, y todavía su
montones de leña, ¿verdad? Como si fueran bestias de carga. Pero esa vida vivió mi mamá. Entonces cuando nos íbamos al agua, mi mamá se llevaba dos cubetas de 5 galones, lo que conocemos hoy como 5 galones, dos en un pedazo de madera, un tipo yugo, y ella colgaba sus 2 cubetas ahí. Y a nosotros nos daba unas cubetitas pequeñas, como de 1 galón. Y yo tendría unos 6 años, nos daba 1 o 2 a veces. Y allá vamos todos al agua, ¿verdad? Allá vamos. Pero mis hermanas bien chiquitas, una de ellas todavía ni nacía, la más pequeña apenas si podía caminar, pero no nos podía dejar solos en la casa. Entonces nos tenía que llevar allá. ¿Adivine qué? Le hacíamos más pesado el trabajo. Porque no solamente tenía que lidiar, aguantar el peso del agua, sino que tenía que lidiar con sus hijos. Y era más duro el trabajo para ella. Hermano, en lo espiritual así es. Cuando los cristianos en una iglesia no se determinan a conocer al Señor, a comer, se quieren alimentar de una sola vez a la semana, hermano, ¿qué fuerzas va a tener ese bebé? Siempre va a ser un bebé. Por eso cuando escuchan una predicación dura, se enojan, mejor se van. ¿Qué hace un bebé? Eso es lo que hace un bebé. Usted regaña a un bebé y va a ver qué va a hacer. No va a venir y le va a dar un abrazo y le va a decir, ay, gracias que me corriges así, gracias. No, se va todo enojado, todo sentido, de que no lo quiere, de que lo maltrata. Esos son sus sentimientos y sus emociones. Pero hermano, cuando uno le llama la atención a sus hijos es para que ellos que vayan forjando su carácter, vayan entendiendo que tienen que crecer. Imagínense hijos de 30, 40 años sacándolos de problemas todavía. No, hermano, tienen que crecer. En lo natural tienen que crecer y en lo espiritual es de la misma manera, hermanos. De la misma manera. Entonces, mejor ahí le paramos porque les va a tocar doble otra vez el domingo. Pero uno tiene que comer, hermano. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 y el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba, vea, tiempo pasado. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño? Pensaba como niño. ¿Cómo piensa un niño? ¿Usted sigue pensando como niño? Imagínense, si usted pensara como niño, ¿dónde estaría su familia ahorita? Hermanos, ¿cómo piensa un niño? Miren, nada más mírenlos todas las mañanas cuando se tienen que levantar. Se aferran a las cobijas. Es como el matrimonio, ¿verdad? Primero no la quieren en la noche y a la mañana siguiente no se quieren dejar de ella. Se aferran a las cobijas que no se quieren levantar. Porque son niños. Pero Pablo dice, hermanos, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y una vez más, hermano, estoy 100% seguro que le estoy hablando al grupo equivocado. Pero eso es lo que el Señor me dio por esta noche. Oremos, hermanos, pidámosle a Dios que Dios nos siga forjando el carácter. Y qué bueno, hermano, que escuchó esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto nos ayuda a entender que el trabajo va a ser duro cuando otros hermanos no quieren crecer. Va a ser duro, hermano. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir orando por ellos. Pablo oraba por ellos para que crecieran en el conocimiento del Señor. Si es que mientras, hermano, tengamos niños, hay que tener paciencia, hay que orar por ellos. Señor, gracias
por tu palabra. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, darnos la oportunidad, Señor. Ayúdame, Señor, si es tu voluntad, dame la gracia, Señor, para hablar esto mismo este domingo, Señor. Yo sé que viene nuestra campaña, Señor, y no solamente por la campaña, queremos tener, Señor, un día donde podamos ver tu casa llena. Ayúdanos, Señor, por favor, a crecer, danos la gracia para madurar. Por favor, Señor, yo me incluyo en eso, Padre. Tú sabes que, al igual que mis hermanos, yo también, Señor, esto es para mí. Yo necesito, Señor, dejar algunas cosas de niño y pasar a otro lado, Señor, donde pueda, Señor, servirte de una manera aún mejor. Señor, por favor, toca los corazones, ayúdanos, mi Dios, danos gente, Señor. Cada vez la gente afanada por el trabajo, afanada, Señor, por las cosas de este mundo. Señor, por favor, obra. Si tu Espíritu Santo no obra en nosotros y en las personas que vamos a visitar, Señor, te pedimos, Señor, que tú hagas la obra, que tú toques los corazones, que tú traigas a aquellos que van a ser salvos. Levanta el ánimo de aquellos que estamos trabajando. Hacemos lo que más podemos, Señor, tú lo sabes. Humanamente tratamos de dividir nuestro tiempo para todo lo que creemos que es importante, incluyendo tu obra, Señor. Venimos a darte tiempo para visitar, para hablar con personas. Oramos por estos hermanos, Señor. Pedimos que ellos también crezcan para que nuestra iglesia pueda crecer, Señor, para que tú puedas bendecirnos. Pero, Señor, danos paciencia. Quizás hemos crecido un poco nosotros. No estoy hablando, Señor, de orgullo, no estoy hablando de altivez. Estoy hablando, Señor, de que nos des paciencia. Es necesaria el crecimiento, pero también es necesaria la paciencia para con nosotros. Tu palabra nos enseña a ser pacientes con aquellos que todavía son débiles, flacos, niños. Señor, por favor, haz una obra en los corazones. Danos gente, Señor, que quiera servir, que ame tu obra y que pueda, Señor, también llevar junto con aquellos que creemos, Señor, que de alguna manera ayudamos en esta obra, Señor. Por favor, danos gente. En el nombre de Jesús, lleva a mis hermanos con bien, bendícelos, obra en sus corazones, en Cristo. Amén.